Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en este último programa de la serie Saber para Decidir, Proceso Electoral 2011. Para cerrar con broche de oro, me da mucho gusto recibir en esta ocasión al presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elisa. Y se encuentra con nosotros Rosario Robles, analista política. Bienvenida, Rosario. Elisa, qué gusto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de Consulta Mitofsky, Roy Campos. Roy. Elisa, Jesús, Rosario, un gusto. Pues cerramos ya la serie con un programa postelectoral. Y, presidente, antes de arrancar con otros temas, ¿cómo cerró finalmente este proceso o en qué vamos del proceso en estos momentos? Bueno, se cerró con un porcentaje del 99.7 de casillas registradas. Y el próximo día miércoles, el día de mañana, se va a iniciar la sesión ininterrumpida en 45 consejos distritales, con el objeto de que ahí se contabilicen también 1030 casillas que tenían algunos casos de excepción que se verán en los consejos distritales. Y por lo pronto, en la página del Instituto Electoral del Estado de México podemos ver cómo cerró el PREP, ¿verdad? Pues una diferencia que se esperaba, Roy, o muchos decían, no pensaban que fuera con 62.54% de Unidos por Ti, 12.46% PAN, 21.12% PRD, PT, Convergencia. Una diferencia no esperada. A ver, se esperaba a lo mejor el 1, 2, 3 porque las encuestas lo habían más o menos dibujado que podía venir así, pero arriba del 60% ya no se veía en elecciones hace mucho, ¿no? Entonces, eso digamos que es la sorpresa. La última del Estado de México fue Choifet, pero incluso más abajo que este porcentaje, ¿no? Choifet quedó en 61 y este puede llegar a 63. Rosario, ¿te sorprendió este margen, esta diferencia? Bueno, evidentemente me sorprendió en el sentido de que por lo menos sí está unos 5, 6, 7 puntos, casi 10 arriba de lo que se le estaba dando al candidato del PRI en las encuestas. Me sorprendió porque yo esperaba una mayor participación ciudadana en una elección que tuvo tantos reflectores, tanto debate, tanta discusión, que por algunos se había catalogado, aunque ahora se desdicen de eso, ¿no? Pero la habían colocado como la gran elección definitoria hacia el 2012, y evidentemente yo creí que iba a haber una mayor participación y finalmente 6 de cada 10 electores no fueron a votar, lo que para mí sí es un dato relevante, al margen de que más o menos esté en una tendencia histórica en el Estado de México, no es sorprendente para el Estado de México. Pero se esperaba, o bueno, lo ideal sería esta participación mayor, pero también tendrá que ver el tema de las diferencias que ya presentaban incluso en las propias encuestas. ¿De que haya desanimado? ¿Eso desanima? Algunos dicen que hasta la lluvia. Mira, yo creo que no es eso. Coincido con Rosario en que es una elección que se venía calentando desde diciembre de 99, con aquella firma de un acuerdo en la oficina del secretario de Gobernación, ya venían calentando esta, y 2010, prácticamente al día siguiente todo el mundo hablaba de que ahí viene el Estado de México, al día siguiente de las elecciones de 2010, venía calentándose mucho la selección de candidatos, cómo llegaron, cuánto falta, etcétera, pero la campaña a final de cuentas decepcionó en términos de frialdad. Fue realmente una campaña mucho más fría de lo normal para ser Estado de México, ¿no? Que era casi como una campaña presidencial. Yo también esperaba una participación más alta. Terminó siendo una participación normal para el Estado de México, que es de venir una caída, había llegado a 43 hace 6 años, y el reto era que ya no caiga, ¿no? Ya lograron que ya no cayera, subió el número de votos totales, subió ligeramente el porcentaje, bueno, ya es un gran logro que no cayera, pero ahora el reto principal realmente es cómo hacer que el ciudadano se interese en votar como un principio de vida. O sea, cada vez que alguien no vota, alguien elige por él. O sea, como un principio de vida, vota. Más allá de que si creas que va a ganar, perder o perder el registro de tu candidato, vota. Es lo que hay que hacerles ver. Así es, como una obligación ciudadana y como un derecho por el cual hemos luchado muchísimo. Vivamos en democracia. Luchamos porque los votos se contaran bien, y entonces hay que ejercer ese derecho. Sin embargo, yo creo que también pues es una campaña muy corta. O sea, estamos hablando de un estado muy diverso, con 125 municipios y una campaña de 45 días. Es decir,
Si acaso te da tiempo de, hey, hola, ¿no? Llegar a un municipio y corriendo saludar e irte, porque es difícil en tan poco tiempo realizar una campaña en todo el Estado de México, entonces no se calienta tanto, no va tanto. Que los ciudadanos pedían campañas cortas. Sí, si hay un problema, aparte... Ahora, está el tema de campañas cortas, pero aquí me hace reflexionar sobre otro tema, que es el dinero. Las prerrogativas siguen siendo las mismas, es decir, hay una reducción en el tiempo, pero los gastos por parte de los partidos políticos sigue siendo el mismo. Y además, toda la preparación que tiene que hacer el Instituto Electoral del Estado de México es para todos, para todo el padrón, consejero. Entonces ahí hay también un tema de reflexión en donde uno dice, caray, qué costoso finalmente sale el proceso. La desconfianza. Quisiera comentarles a ustedes que el proceso electoral se programa con cerca de un año de anticipación. Se realiza un programa de actividades por direcciones ejecutivas, se hace una cuantificación y participamos o enfocamos mucho nuestra atención en la promoción y difusión de la cultura política y democrática. Fuimos a escuelas, pedimos el apoyo de los medios para efecto de llegar a la ciudadanía. Tratábamos de llegar a un nivel de participación mucho más alta, pero hay una tipología muy diversa por la que las personas no van a votar y me parece que eso es a nivel nacional. La media nacional vota al 50%. Nosotros tuvimos boletas para 10.555.000 ciudadanos y durante mucho tiempo los invitamos a votar, pero las causas por las que los ciudadanos no acudieron a las urnas, nosotros vimos que el clima después de las 2:30 de la tarde había un clima espléndido, pero después de las 2:30 empezó a llover casi en todo el Estado de México y me parece que eso también aleja. Pero no es solo eso, algunos dicen que los candidatos que fueron propuestos, pues a muchas personas seguramente no los convencieron y por eso no fueron a votar. Otros porque privilegian su trabajo o su esparcimiento de tipo familiar, y hay una tipología diversa, y me parece que eso habría que considerarlo. Nosotros esperábamos llegar a más del 50%, 55%, y tuvimos un 43.4%, esperamos que llegue a 44%, porque tenemos 1.030 casillas que no se pudieron contabilizar debido a que tenía algunos casos de excepción. Y este próximo miércoles sabremos el conteo final porque el PREP es un resultado preliminar, no definitivo. Y son tendencias históricas, como lo habíamos comentado, pero también histórico es este tema de la necesidad entonces de movernos. ¿Hacia dónde? Porque la promoción se realiza, se necesitarán más de 45 días, tú decías, Roy, la gente pedía que no fueran más, y finalmente una de las reflexiones, por ejemplo, que hicimos en esta serie de programas, es que las propuestas de los partidos políticos, las plataformas, estaban en la página del IEM, pero los candidatos jamás hablaron de ellas. Hubo ya reforma también electoral en 2007 que puso otras reglas en el juego también para hacer campaña política, entonces necesitamos más tiempo o necesitamos también empezar a renovarnos desde la sociedad misma, Roy. Yo tendría una propuesta si son corto tiempo, ¿no? en un gobierno, en un estado como el Estado de México grande, poblado, no nomás por el número de municipios, sino por la dificultad del Estado de México misma, es por fuerza usar medios electrónicos. Y si por fuerza va a usar medios electrónicos, entonces hacer debates mucho más entretenidos y más obligados a tocar ciertos temas y no a pasar desapercibidos en los debates, sino que sean más concretos en la propuesta. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, y lo hablabas en un momento, que los institutos electorales tienen que tener reglas muy equitativas, muy estrictas, sí, claro, en la participación de los candidatos, en los tiempos, las réplicas, contrarréplicas, que eso finalmente también acartona el propio debate. Pero el que las televisoras, por ejemplo, que realizan debates, entrevistas, se sujeten también a estos esquemas tan rígidos, pues me parece que... Pero no nomás las televisoras, pueden ser las universidades y el instituto cubrir los debates de las universidades. O sea, hay muchas formas de obligarlos a tomar compromisos más allá de voy a acabar con la inseguridad, voy a generar empleos. O sea, que son discursos muy... Sí, o las promesas, bueno, que se dieron muchas. Yo veo... Para mí el gran tema es el empoderamiento del ciudadano. Hemos construido leyes,
hemos ido a procesos bajo reglas más equitativas de las que teníamos o tuvimos durante mucho tiempo, y sin embargo no logramos concitar la participación de la gente, a menos de que sea una elección muy competida y la gente salga hasta con el perico porque siente que eso va a decidir con una la elección. Sombrilla, el que paraguas un en este voto caso decide la elección, como pasa en unas 2006. que son súper competidas y que la gente dice, no, es que mi voto es el que va a decidir, y la gente va. Pero yo creo que si estamos invirtiendo tanto dinero, en el Estado de México se está haciendo un cálculo que aproximadamente creo 700 pesos costó cada voto, es decir, que es mucha lana. Yo digo, ¿por qué las campañas no son para construir ciudadanos? Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que la nueva reforma electoral tendría que pasar por lo territorial, no por lo de los medios. Yo por mí que en los medios florezcan 100,000 flores, sino en la parte territorial, en la apuesta que el ciudadano vote realmente con conciencia. Y no estoy hablando de un partido, estoy hablando de todos. Todos te reparten unas tarjetas que son una promesa, ¿no? Cumplidora. La cumplidora, la medio cumplidora, la que cumple más, la que puede más, porque además los eslogans de los candidatos del Estado de México, yo digo que medio eran, a veces pensaba yo medio, se reflejaban en ellos, ¿no? Puede más, es lo justo, ¿no? Y piensa en grande, o sea, yo digo, ¿qué es lo que nos están proponiendo estos señores? Y luego nos sacaban una cosa que se llamaba la cumplidora, no, pues ya era el colmo. Que es en lugar de pagarte el voto, me lo fías. O sea, ¿qué es esto? La cumplidora ¿Qué es esto? fiada. ¿No? Entonces, sí creo que este es un tema, es decir, entre despensas, cumplidoras y todo este manejo del altiplano mexiquense, de todos los partidos y del país tiene que cambiar. Yo creo que tenemos que construir ciudadanos y que los ciudadanos tienen que decidir con toda libertad por quién van a votar. No quiero decir que con esto se modifica un resultado, quiero decir que la apuesta ya en este pleno siglo XXI tiene que ser una nueva reforma de nueva generación en donde las prácticas para hacer campañas sean radicalmente diferentes, porque todos recurren a los mismos expedientes. Aquí no hay de que lo hace uno y lo hace el otro, no, todos reparten ladrillos, despensas al por mayor, y yo creo que eso no está correcto. Y aprovechando, si generamos ciudadanos, también que generemos demócratas. Sí, además, porque luego los políticos de repente no son demócratas. Y todo el mundo dice elecciones de Estado, pero dices, bueno, ¿y a quién te refieres? ¿Al municipio, al gobierno, al Estado, a la federación? Que además ya tenemos gobiernos divididos. Entonces, como bien dice Rosario, aquí estamos todos dentro, porque entonces nos entrelazamos no únicamente los partidos políticos, sino también los ciudadanos. Y aquí mi pregunta sería, pero ¿quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Y quién va a realizar las grandes reformas si está en manos de los legisladores, en donde tampoco se ha visto mucha acción en este tema? Mira, hay muchas enseñanzas que corregir. La democracia en México siempre va a estar en camino, pero de repente como que llegó un camino y empezó a regresarse. Eso fue un péndulo de, por ejemplo, esta euforia que había en el año 2000, donde dice, ya hay una alternancia, ya se logró que existiera la alternancia, la posibilidad de alternancia, que es un término ya democrático. Bueno, hay una si sale alguna vez, sigue la alternancia. O sea, la alternancia como posibilidades para todos, ¿no? Y sí se logró. Y es un paso importantísimo. Y ese paso importantísimo, muy ¿no? importante, pero no suficiente, exactamente. ¿No? O sea, faltan más reglas y más actitudes de los partidos, por ejemplo, las cosas de dinero. Yo creo que está mal que se les dé tanto dinero a los partidos. O sea, los partidos deberían de tener menos y más bien hacer otro tipo de cosas y no tanto en términos de cumplidoras y en términos de repartos pero eso es en calidad de la democracia. El voto en la parte de la jornada, creo que esta más o menos ya va bien, la parte de la jornada. Lo que hay que ver es ahora el proceso, lo que dura una campaña. Por ejemplo, el caso de Coahuila es interesante porque en Coahuila las campañas duran diferenciadas en cada municipio. De acuerdo a la magnitud. De acuerdo a la magnitud, sí, que es tu tierra, perdón. Tierra. Sí, depende. Para municipios pequeños duran hasta 15 días las campañas. Municipios más grandes duran más. O sea, sí está calculado, sí está pensado en ese sentido. Así es. ¿No? Bueno, quisiera comentarte o comentarles a ustedes que las prerrogativas aparecen establecidas en la propia Constitución. Y hay un fenómeno muy interesante sobre el que tiene que reflexionar no solo el Congreso Constituyente Permanente, sino que toda la ciudadanía.
En la Constitución se establece que a los partidos políticos se les va a dar un porcentaje sobre el padrón electoral. Y de esta manera, conforme vaya subiendo el padrón electoral, ellos van recibiendo prerrogativas, dijéramos, mayores, siempre. Y sería importante que hubiera una reforma constitucional donde a los partidos políticos se les pudiera dar por los votos que reciben. Claro. Y entonces de esta manera existe la obligación de promover el voto para que la prerrogativa pudiera ser mayor. No Pero promover en la las abstención, promover el condiciones voto. como está ahora la legislación, pues resulta que con voto o sin sin voto, las dan dinero. prerrogativas siguen aumentando, ¿no? Sí. Tiene Me parece toda que eso la es muy razón. importante. Reciben el dinero Por eso es que programas como los anulistas, los Sí. del voto nulo, ayudan a los partidos grandes. Porque Porque ellos de les todos modos reciben no les quitan su dinero. Y Al esto contrario, les tuvo un pueden dar hasta sentido, más. porque a mí me tocó como diputada participar en esta reforma del 96, es Ajá. decir, el sentido de la equidad y del acceso al financiamiento, que hasta ese momento pues era el PRI, tenía todo el dinero del mundo y los demás partidos políticos no teníamos con qué enfrentar, o en ese momento yo perredista, pues teníamos con qué enfrentar las elecciones. Y entonces el gran tema de esta reforma, además del órgano electoral ciudadano y en fin, muchos aspectos, porque fue una reforma pues de gran calado, la del 96, fue el tema del financiamiento público. Y entonces, como no había habido elecciones equitativas, entonces no podías irte ya nada más al voto, entonces se dijo, bueno, una parte tiene que ver con el padrón, la otra parte en función un poco de los resultados electorales, también digo, para animar la competencia. Esto ya debe de cambiar en efecto, Sí. porque pues si votan o no votan, igual voy recibiendo el mismo recurso, ya tiene que ir cambiando en función de tu efectividad electoral, en función de los votos que obtengas. Incluso yo no restringiría los nuevos partidos, yo diría que surjan cuantos partidos quieran, pero tú primero tú saca de tu bolsillo. Y si tienes el registro, entonces sí ya te pagamos. Es decir, que sea al revés, que ya el tema del dinero no sea un tema entendido como si las reglas del juego no hubieran cambiado. Y aparte, obviamente que disminuir las prerrogativas. Yo creo que hay que dedicar más dinero a esta labor de conciencia, de construcción de ciudadanía, y menos a los partidos, porque son cada vez más cortas las campañas, tienen acceso a medios ya gratuitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que en efecto distribuimos despensas cumplidoras y todos estos, que es un manejo territorial. Y yo, que he trabajado en el territorio, que ahora participo en una empresa que hace estrategias de territorio muy exitosas, se pueden hacer muy novedosas, sin tantos recursos y sin esta cosa rara, ¿no? De esta clientela que se construye en lugar de ciudadanos, que yo creo que es el gran reto, tener ciudadanos, apostarle a que la gente sea libre y piense y decida realmente con convicción. No quiero decir que no lo hayan hecho quienes fueron a votar, porque tampoco estoy en la postura de que los únicos votos dignos son los que yo tuve y los demás son una bola de tontos que quién sabe por qué votaron así. No, la gente finalmente estamos ya también la gente ha avanzado y hemos crecido como ciudadanos, pero nos falta dar un salto y un paso y entendernos nosotros que los poderosos somos nosotros, no los partidos, somos los ciudadanos con nuestro voto y somos los que les vamos a decidir por dónde andar. Pero comentas cosas interesantes, Rosario. Por una parte, recordar el tema de la reforma de 1996, que además ha estado muy presente a lo largo de esta serie de programas del proceso 2011, porque fue, como bien lo dices, de gran calado, pero en una realidad totalmente distinta. Se dio y cubrió las necesidades de esa realidad. Pero de pronto a lo mejor ahí viene este sentimiento del péndulo, de que viene hacia acá, porque después de esta gran reforma, después del año 2000, viene una reestructura de la reforma electoral en 2007, pero se queda totalmente rezagada de la realidad que estamos viviendo, Roy, y vemos de pronto estas prácticas que son prácticas viejísimas de siempre y además discursos también que ya no están impactando a la propia ciudadanía. Toda reforma tiene un porqué explicar, ¿no? La del 96 se entiende efectivamente en la parte de los dineros. O sea, en la parte, ese era un sentido y vamos porque hay uno que tiene y los otros no le están dando dinero, vamos a organizarnos. Ahora la del 2007 tuvo otro sentido.
que es la del 2006 dejó tantos heridos que la del 2007 terminaron haciendo unas cosas impresionantemente fallas. O sea, se tiene que hacer otra que vaya corrigiendo, y una de ellas es, efectivamente, te premio por voto, no por porcentaje que obtengas como pasa ahorita, sino por voto. Las negativas sí se vale, pero ok, una cosa es negativa y otra es negra. Separa las cosas. Sí, sí puedo decir lo que haces mal porque lo haces, todo el mundo lo ve. Claro, aquí ya todo es qué malo, qué miedo que digan cosas negativas. Y lo que una cosa negativa y otra cosa ya no hay es negativas, también, sino solo negras. Claro. Todo este acuso de delincuente, y te pongo en YouTube o te pongo donde puedo, pero ya no hay negativas, ya no muestro, mira, hace 3 años prometiste y no lo has cumplido. Eso es una negativa válida, pues tú lo prometiste. No se vale. Roy, y ahorita, porque sabemos que tienes que salir, tienes prisa, antes de concluir este primer bloque y de agradecer tu presencia, sí me gustaría, ahora que tocas este tema, que hablaras de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, porque platicábamos hace un momento, antes de entrar al aire, también cómo va transformando esta realidad, no únicamente en el tema de las campañas negativas o no negativas, de regular, de no regular, sino también la forma en que vimos los debates, por ejemplo, y es otra realidad. Twitter no se puede regular, ¿no? O sea, Twitter no se puede regular, y quien lo quiera regular no entiende. Y no, no entiende, ¿no? Porque a la hora que los institutos se pongan a decir, vamos a prohibir que se promueva el voto de Twitter en el periodo de silencio, no saben de lo que están diciendo. O sea, porque son capaces de hacerlo, Claro que son no se va a poder, ¿no? Sí. Ahora, me decían, políticos que usan el Twitter, sí hay varios políticos, pero en campaña un candidato que haya usado Twitter como una forma moderna, no hay todavía. No hay todavía un candidato que use bien el Twitter. Bueno, ni en este anuncio también a nivel federal de la presidencia, que lo hicieron con bombo y platillo, pues bueno, el gobierno tuitero no ha sabido. Y ahorita que estabas diciendo de la ciudadano el empoderamiento ciudadano, Twitter es una forma, porque Twitter es horizontal, y tú de repente puedes estar viendo en un debate, un análisis del debate, hecho por un chavo de 15 años, que está haciendo su análisis del debate de lo que están diciendo, y tú lo estás oyendo para tomar criterios y lo estás leyendo porque es horizontal. Y este cuate puede estar en secundaria. Y entonces ese se vuelve ahora sí el ciudadano totalmente, el que quiere interesarse en política, y todos sus seguidores leyendo este análisis. Entonces ya no se necesita ser analistas, doctorados o algo para participar activamente. Pero, perdón la redundancia. Y nuestro trabajo nos costó, ¿eh? Pero participar, sí, ¿verdad? Pero en este asunto de la política no debe haber especializaciones. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, una forma es Twitter, y platicábamos de los debates. Durante el debate, normalmente, como era antes, era prepara lo que vamos a decir a prensa, el boletín de prensa que vamos a mandar, porque hay que ganar el debate después, mañana. El tema era van a ir al postdebate. ¿Quién va a ir al postdebate? Mis expertos que van a ir a los debates a defender lo que yo dije, y mi candidato fue el que ganó. No. Pero ahora, apenas eso, Roy, apenas ¿hace cuánto tiempo? Hace un año. Hace un año. En este momento no. En este momento, tan es así, por ejemplo, que lo que se recuerda del segundo debate, del error de la maquillista, se generó en Twitter. Y en Twitter se generó y era lo que se recordaba del debate. Ay, que a lo mejor no fue error, a lo mejor fue una buena estrategia. pero el caso es, hoy, y esto es este año, espérate el año que entra, donde tenemos elecciones presidenciales, México y Estados Unidos, los dos lugares, el uso que se le va a dar en Estados Unidos va a ser impresionante a este tipo de redes sociales. Pero porque hay un acceso más democrático a este tipo de redes. Acá seguimos hablando Twitter no es de un sector de la población pero no importa el sector. Claro, porque dices todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? De que puede tuitear. Twitter no es la opinión pública, Twitter no es la población. Si Twitter fuera país, fuera más educado que Suiza. O sea, Twitter no es la población. Pero rompe acartonamientos, y genera los permite temas, participación. Genera los temas que pasan a los medios electrónicos que sí generan opinión pública. O sea, ahí se genera el tema para que se vuelva opinión pública. Ahí todavía no es opinión pública. Entonces es importante que los políticos entiendan ese medio. Y cuando ya vaya ampliándose ese tipo de medios, las leyes van a tener que cambiar. Cambiando. Sí. Roy, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a continuar con este último programa de la serie Acompáñenos. Yo sí le quiero preguntar a Rosario qué opina de las reacciones, por lo pronto de la izquierda, porque ha sido, Rosario, una mujer que has luchado. Cuando te decíamos cómo te presentamos como analista, como política, nos decías también como mujer del risco, ¿no? Mujer del risco. Siempre al borde del risco, Rosario. Del precipicio. No. Y bueno, coméntanos sobre la reacción, sobre todo del tema de la izquierda. Seguiremos charlando y platicando. Una pausa y los espero de regreso. Gracias, Rosario.
Bueno, y parece que ya estamos como el día después del día después. Como un programa postelectoral, sigue el análisis y la reflexión en torno a las propias reacciones. Y Rosario comentaba hace un momento antes de irnos a la pausa que eres una mujer que siempre ha estado en la política, en la academia, en el análisis y en contacto con la gente, siempre desde un punto de vista socialdemócrata, de izquierda, pero por lo mismo conoces muy bien a la derecha. A la derecha y a la izquierda. Las reacciones de los propios partidos, de los candidatos, después de la elección, ¿qué te parece? Bueno, mira, yo creo que este discurso plañidero ya no es el que surte efecto. Buscar siempre la responsabilidad en otros y no en lo que tú hiciste en una campaña, no creo que le sirva a nadie. Porque entonces no te permite ubicar en qué fallé. Primero, yo creo que la izquierda y la derecha en esta elección no entendieron de lo que se trataba. Creyeron que el Estado de México es el Distrito Federal y no lo es. El Estado de México tiene su identidad, tiene sus propias prácticas, tiene su propia lógica y tiene su arraigo. Es decir, sí hay una identidad mexiquense, entonces no puedes mandar desde el Vaticano y desde la Ciudad de México a dos candidatos, no puedes. Desde el Vaticano. Y sí, es que uno venía de allá literalmente o pasó por la Secretaría Particular de Los Pinos y el otro venía de la Ciudad de México. Y dos, cuando ya además no hay una identidad tampoco visual con la inmensa mayoría de los electores, si son jóvenes y mandas a dos viejitos muy honorables. Grandes personalidades, lindísimos los dos, encantadores, todo el mundo los queremos mucho, pésimos candidatos. Bueno, de hecho son candidatos de hace ¿cuánto, 18 Rosario? años. 18 años. Contra Choifet. Es como si Choifet hubiera ido ahora a la elección para gobernador. Digo, pues no estamos entendiendo que ya cambió, que los chavos que ahora están votando ni siquiera sabían de cuando los fraudes electorales del 88, tal vez muchos ni siquiera habían nacido. Entonces tú no puedes ir con el mismo discurso cuando además las reglas las has construido tú también como partido político. Si ya se han hecho reformas en las que tú has participado, es decir, ya no te queda ese discurso, porque más es un discurso que ya no le cae bien a la gente, porque es un desprecio a los que fueron a votar por otros candidatos y que no votaron por ti. Entonces yo creo que se tiene que entender que tienes que ir con un buen candidato, que le apostaron a una alianza que después no se dio y entonces quedaron medio desarticulados. Y que ellos mismos hicieron de la elección del Estado de México como la gran definición para siempre, cuando no lo es. Es una elección más muy importante, obviamente por lo que representa Enrique Peña Nieto en el panorama nacional, pero de ahí a que ya automáticamente está sentado en Los Pinos, pues sabemos todos que no. Pero ellos así la quisieron colocar. Entonces este golpe tan fuerte, esta derrota tan pronunciada, pues sí les hizo, pues los movió el tapete y entonces pues que es el árbitro electoral, que es las televisoras, son todos menos nosotros. Yo siempre digo, a ver, PRD, que conozco la historia PRD, mayor elección de Estado que la del 97 en el Distrito Federal, donde el PRI gobernaba la República y gobernaba la capital. No hay, ¿verdad? Y se ganó. Es decir, tú le has ganado al PRI en condiciones en donde ese partido tenía todas las ventajas y sin embargo les ganaste. ¿Por qué ahora que el gobierno de la República, porque el discurso de la derecha también es muy chistoso, ¿no? Te hablan como oposición cuando tienen la presidencia de la República. Te hablan de elección de Estado y tú dices, bueno, pero si eres parte del Estado, tu partido es el que gobierna el país. Entonces y la izquierda, elección de Estado cuando gobierna la Ciudad de México, que acordona el Estado de México en toda la zona metropolitana. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, realmente reflexionar qué pasó, porque mira, para el PRD viene la elección de Michoacán y no puede equivocarse. O sea, deberían Porque de estar si pensando pierde, ahorita en Michoacán y no ya, en la manifestación, ya, en la ya, conferencia, en la culpa de te ganaron todos. por 40 puntos, dale 10, regálale 20, Rubiel, de todos modos son 20 más de diferencia, entonces por favor, vete a Michoacán y trabaja, porque esa sí no la puedes perder, porque si el PRD, si la izquierda pierde Michoacán, la posición en la que se enfrentará a la presidencial en el 2012 sí sería de una debilidad tremenda, porque estaríamos hablando
del lugar histórico, del cardenismo, estaríamos hablando de Michoacán como uno de los símbolos del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, yo creo que sí, digo, está bien que impugnen lo que tengan que impugnar, está en su derecho y la ley da ese derecho, pero ya dedícate al otro y a preparar la presidencia de la República. Y lo mismo le diría al PAN, es decir, ya decide tu candidato, ya vete a trabajar porque ya te llevan 40 puntos de diferencia hoy. Mencionas, y dices, bueno, están en su derecho de impugnar, que ese es otro tema, ese es otro espacio, y consejero, ahí sí se recibirán en su momento, o en qué proceso estamos para que las impugnaciones que los partidos quieran realizar se lleven a cabo. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cómo está el tiempo y el calendario en ese sentido? Bueno, el procedimiento es que el día de mañana, miércoles, se van a iniciar sesiones ininterrumpidas de cómputo distrital en los 45 distritos que integran el Estado de México, donde están conformados las autoridades del Consejo Municipal y representantes de las coaliciones. Se van a ir contabilizando los paquetes electorales, donde haya duda, donde haya muestra de alguna posible alteración, se abrirán los paquetes, se contarán los votos. Y una vez que el Consejo Distrital termine, ahí los partidos políticos darán a conocer los resultados, el Consejo Distrital dará a conocer los resultados, los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a interponer los recursos que la ley establece, de tal manera que el Tribunal Electoral del Estado de México y la Sala Superior revisarán la legalidad y la constitucionalidad de los resultados, y finalmente, ya una vez que estén los resultados definitivos, llegarán los paquetes al Consejo General, nosotros haremos el cómputo final y le entregaremos la constancia de mayoría a quien haya resultado con más votos o vencedor en esta elección. Es increíble también los tiempos. Los otros recursos, ¿no?, que quieran los partidos, pero... ¿Qué son los recursos de impugnar esto, dice, a la instancia? Al Tribunal Electoral del Estado de México primero, para tratar de anular alguna casilla o algunas casillas donde presuntamente se hayan cometido algunas irregularidades. Sí. Si se anulan casillas, se hace la recomposición de votos. Si fueran más del 20% de las casillas electorales, se podría anular la elección. Pero en un lugar donde instalamos 17.500 casillas, el 20% son muchísimas casillas, muy difíciles de anular. El ejercicio republicano consiste en cambiar periódicamente a quien nos gobierna, y el sistema de partidos consiste en que los partidos proponen candidatos. En nuestro sistema, el que tiene más votos es el que gana, y la realidad ahí está. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir en esta reflexión del proceso electoral después de la jornada. Volvemos. Consejero, comentábamos ahorita y le preguntaba qué pasa con el tema de los topes de campaña, porque nos platicaba, nos decía en el bloque anterior en relación a las impugnaciones que habrá este procedimiento y estos tiempos, y ahora me comentaba que existe un órgano especializado porque también, al parecer, y eso desde antes de la elección se veía venir, este tema de anunciar que hay un exceso en los topes de campaña. Ya también los partidos políticos lo venían manejando, los de oposición. Bueno, la ley establece a un órgano especializado que se llama órgano técnico de fiscalización, cuyas funciones consisten en auditar a los partidos políticos. En estos momentos estamos en un periodo de auditoría para las dos coaliciones y para el Partido Acción Nacional, de tal manera que tenemos una programación de la fiscalización que va a culminar alrededor del día 12 hasta el 16 de agosto. El Consejo General, entiendo yo que revisaremos ese resultado de la auditoría, y por transparencia sería conveniente darlo a conocer a la ciudadanía. Pero si el Consejo
si no hubo rebase de topes de gastos de campaña, también el Consejo General podría determinar que no se dé a conocer porque no hubo rebase de topes de gastos de campaña y se continuaría simplemente con el trámite de los medios de impugnación por los resultados en los 45 distritos electorales y dar a conocer el vencedor en la elección. Consejero, ¿y a cuánto ascienden los gastos de campaña? Porque también mencionábamos de esta reducción que hubo en los tiempos y sin embargo los gastos siguen siendo los mismos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de casi 204 millones de pesos. Que no deben de rebasar los partidos políticos. Si bien eso está trabajando el órgano técnico de fiscalización, aclaro, a través de contadores y de abogados, para efecto de que se revise de manera exhaustiva y legal las cantidades que fueron utilizadas por las coaliciones y el Partido Acción Nacional. 204 millones en estos 45 días de Rosario. Sin medios. Sin medios, porque ya a en través la nueva de legislación son espacios gratuitos, de tiempos. De prerrogativas para los partidos políticos, sí. Las que tienes derecho por parte del Instituto Federal Electoral, entonces ahí colocaron los spots de sus candidatos y entonces por eso ves esta presencia tan abrumadora en el territorio, que es donde se vio, sobre todo pues del candidato del PRI, que entiendo pues es el que más prerrogativas tenía o tuvo por la misma votación del PRI en el estado. Y evidentemente que te da para eso y para mucho más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 200 millones de pesos, que antes se te iba el 70% del presupuesto de un partido en medios de comunicación. En el momento en que esto ya no lo tienes que pagar, pues evidentemente que no se disminuye la prerrogativa, porque lo lógico es, ya son gratuitos los medios, pues hay que destinarle más a la educación, a la salud, a las mujeres que se mueren por un cáncer, ¿verdad? Y menos a los partidos porque ya no les cuestan los medios, que era lo más. A mí me tocó todavía dirigir campañas pagando medios. 70% del dinero que tenías disponible se te iba en medios. Ahora tienes ese 70% y además las etapas de campaña son menores. Es decir, tienes mucho dinero. Demasiado. Pensar en que hay un rebase de topes de campaña, Rosario, también es parte de lo que hablabas al inicio del programa, de este contacto con la propia ciudadanía, del poder, el empoderamiento del ciudadano. Y uno lo ve en los sondeos que realizamos en este programa, veíamos un descontento de la gente al azar y como los fuimos entrevistando diciendo es que lo que se están gastando en esto podrían canalizarlo a muchas otras cosas. Así es, yo pienso que mira, yo siento que mucho de lo que se hace en una campaña ni sentido tiene. Yo estos carteles que nos cuelgan por todos lados, que digo, pues si por eso fuera el PT ganaría las elecciones, porque tú ves PT, y no gana ni el 1%, entonces eso lo podríamos quitar. O sea, irnos realmente a una campaña mucho más limpia, que además nos hace muy bien a todos, en determinados medios territoriales, y tienes los medios de comunicación, ya haz tu trabajo de promoción del voto, organizando a la gente y participando con la gente y con la visita del candidato y el recorrido del candidato. Eso se hace mucho más barato, pero evidentemente pues tienes mucho dinero, pues lo inviertes en el territorio. Me llama mucho la atención porque unos partidos van a impugnar el rebase de topes de campaña y el PRI va a impugnar que no se gastaron todo el dinero, es así como muy chistoso, ¿no? Sí. Es algo así que dices, bueno, solo en este país pasan estas cosas, sinceramente. Yo creo que sí, que tiene que disminuir el dinero para los partidos políticos desde el momento mismo en que los medios de comunicación son de acceso gratuito. Tienes que regular mucho más el uso de este tipo de recursos y desde luego, esto que yo digo, eliminar por completo la posibilidad de andar regalando por la vía de tarjetas sueños, porque, por ejemplo, es muy dado, se va y se dice, los programas del Distrito Federal los vamos a aplicar en este estado, y aquí está en esta tarjeta, aquí ya hago el compromiso. No, nada más que en el Distrito Federal hay programas universales de esa magnitud porque no pagamos la educación, no le pagamos a los maestros. Tú pregúntale a los gobiernos perredistas de otras entidades si han podido hacer estos programas universales. No, porque no hay dinero. Entonces, una vez más, volvemos a la lógica clientelar, corporativa y no a la lógica ciudadana, que yo creo, y para mí esa es la democracia de calidad y es por lo que tendríamos que estar luchando todos los partidos.
¿Y cómo poder en este sentido regular, fiscalizar, tener también las facultades? ¿A quién le correspondería, a quién le corresponde, consejero, una reflexión a futuro en relación a todo lo que se tiene que discutir a partir de estas experiencias y en lo particular de los órganos electorales, porque además se entrelazan, están en comunicación los estatales con lo federal, tienen unos ciertas facultades que otros no? ¿Y hacia dónde tendríamos que ir? ¿En dónde estamos situados? Y cuáles son, por ejemplo, las facultades y la relación entre Tribunal Electoral Estatal y el Instituto Electoral, y esto con la Federación. Bueno, las reglas del juego democrático o de la competencia democrática, para ser más propio, se establecen en la propia ley, y son las legislaturas los que hacen la ley. En la Constitución se establecen las bases generales para la democracia de toda la República Mexicana. La gran responsabilidad es de los legisladores, y lo quiero decir claro, nosotros solamente como autoridad electoral, no árbitros, somos autoridades electorales, simplemente aplicamos las leyes y tenemos reglas para aplicar las leyes. Y a veces se nos critica mucho a los órganos electorales porque aplicamos sanciones muy pequeñas, pero las aplicamos así porque tenemos reglas de 150 días el mínimo y de 2,000 días de salario mínimo el máximo. Y a veces se pregunta, y me han preguntado, bueno, algunos partidos políticos valoran violar la regla porque les sale más barato. ¿En cuánto nos sale? Les sale más barato violar la ley que cumplirla. Claro. El día de la jornada electoral, los actos que se realizan constituyen delitos electorales, y eso sí es grave, es grave. El problema es que las reglas están determinadas de esa manera, y nosotros consideramos que debíamos de promover la cultura política y democrática, pero no como una idea futura, sino como una realidad donde exista la conciencia ciudadana de votar por quien realmente resuelva los problemas. La gente se queja de que no tiene empleo, de que la educación es de mala calidad, de que no hay transporte, de que hay una inseguridad terrible, y eso es lo que la gente quiere escuchar, cómo lo van a resolver los candidatos. Yo no sé si en el Estado de México se logró ese objetivo. Lo que yo sí puedo constatar es que hubo una votación, la votación está definida, y pues quien asumó los compromisos los debe de cumplir, porque la realidad no olvida. Sí, Vamos, sí, perdón Rosario, hacemos una pausa y volvemos con la reflexión final. Claro. Rosario, ibas a comentar algo. Bueno, pensaba a propósito de lo que está diciendo aquí el consejero presidente, don Jesús, que evidentemente ellos pues, simplemente aplican las reglas que les dan los partidos. Y los partidos, fíjate, ¿cuáles nuevas reglas han generado? Unas reglas en las que los ciudadanos cada vez tenemos menos que ver. Nos ven simplemente como los votantes, los que ven y depositan el voto, y no como la persona o el ser humano o el ciudadano que puede pensar, ¿no? Y entonces, cállate, en los medios de comunicación tú no puedes hablar, ciudadano, ¿no? Los únicos que tenemos derecho, ni aunque quieras pagar, puedes, ¿no? Tú no puedes tener un spot, opinar sobre nosotros. Los únicos que tenemos derecho a hablar somos nosotros. Te quitan la voz. Y en la parte territorial te consideran una clientela. Entonces, esta es para mí como la gran reflexión. Los órganos electorales pueden aportar mucho desde su propia experiencia, ¿no? Desde lo que es organizar una elección, pero los ciudadanos somos los que tenemos ahora la voz. Las reformas en este país se han hecho también por esta presencia ciudadana, y yo creo que es el momento de decir, oigan, es que queremos tener voz, queremos tener otro tipo de participación, queremos que se dediquen recursos a incentivar esto, no los partidos, a los ciudadanos, a su presencia, a su organización. Somos el país que menos organizaciones ciudadanas tiene, a pesar de que hay una gran tradición, ¿no?
Entonces, para mí es un gran tema, es el tema de ir a una democracia de calidad, una democracia en el que el centro es el ciudadano, es el ser humano, no el partido político. Los partidos son instrumentos y en los cuales no participan todos los ciudadanos. Tenemos que abrir espacios, tenemos que darle a los ciudadanos capacidad de decidir, de tener acceso a un referéndum, un plebiscito, a una revocación del mandato, porque, prometemos todos durante la campaña y luego no cumplimos y no hay ninguna sanción. La única sanción es, yo te puse, yo te puedo quitar si no me cumples. Eso está en las democracias del mundo. Y tú como gobernante tienes que estar dispuesto a someterte porque la soberanía ya se nos olvidó, pero desde Morelos está en el pueblo y radica en el pueblo. Y yo preguntaría en ese sentido de el poder ciudadano, cuando se ha transferido también a los institutos electorales y en el caso particular del Instituto Federal Electoral, ya facultades que implican un peso muy, muy duro, no únicamente por la organización que tiene que hacer, que lo sabe hacer y que lo ha hecho y ahí tiene la experiencia, sino ahora también el tema de monitorea, sanciona. Consejero, es un tema que ha venido también a mover a las propias instituciones electorales y yo sé que en el caso particular del Estado de México no les corresponde, como sí al Instituto Federal Electoral, pero es también una carga que al parecer está pesando demasiado. Bueno, el tema de los monitoreos debemos de considerar que el Instituto Federal Electoral, por disposición de la propia Constitución, es el administrador de los tiempos del Estado. Y entonces el IFE les administra tiempos a todos los partidos políticos y a las coaliciones, y ellos son los que promueven sus propuestas. Hace unos momentos hablaban sobre el costo del voto. A mí me parece que la cantidad que han dicho no es correcta, porque la fórmula que han utilizado es darle un valor a los espoteos de radio y televisión y luego lo suman al presupuesto que le dan al Instituto Electoral del Estado de México y a mí me dicen, oye, el voto cuesta una cantidad muy grande. Yo quisiera decirles, no, con toda claridad, nosotros recibimos 1,665 millones de pesos para organizar esta elección, de los cuales les dimos casi 700 millones de pesos a los partidos políticos por prerrogativas. Entonces, realmente en lo que nosotros nos sale una elección es en 1,000 millones de pesos, donde tenemos que instalar 17,500 casillas, donde el día de la elección están trabajando, y mucho antes, casi 5,000 personas. En fin, quisiera hacer esa aclaración porque no es justo que se atribuya al voto un costo que no tiene en el Estado de México. Me parece que un razonamiento exagerado sería sumar lo que se le da al instituto, al tribunal, a la sala regional, a la sala superior, y luego se va sumando y entonces el voto va a costar miles de dólares, ¿no? No, yo quisiera ser serio. La organización de la elección fue una organización seria, responsable, respetuosa. Yo soy de las personas que las opiniones de los señores representantes de los partidos políticos las respeto, porque en la pluralidad y en la democracia se debe de respetar a quien hable y cómo hable y lo que diga. Pero el resultado de una elección lo da el soberano, y el soberano, lo decía la maestra Robles, es el pueblo. Y si el pueblo decidió votar por algún candidato, pues a eso nos debemos de ajustar. Rosario, para concluir toda la serie de los programas que realizamos de este proceso 2011, podríamos decir que ya estamos en el 2012. Sí, ya inicia la carrera, ¿no? Porque se colocó esta elección del Estado de México como un preámbulo muy importante. Obviamente, y sí nos da para reflexionar en temas muy interesantes, como lo hemos hecho en este momento, y podríamos seguir hablando de los temas. Absolutamente. Yo aspiro a que realmente haya una competencia de ideas en el 2012, de proyecto de país. El país está en una circunstancia extremadamente grave, delicada. Millones de mexicanos vivimos en la incertidumbre, en el temor, en el miedo. Millones no tienen empleo, millones se debaten entre la vida y la muerte. Yo creo que esto no nos lo merecemos.
merecemos soluciones. Como dice aquí don Jesús, la gente quiere respuestas, quiere soluciones. Esto ya no es de rollo. Los órganos electorales organizan. Yo creo que hay que aspirar a que cada vez sean más unas instancias técnicas, administrativas, que organizan una elección y conferirles menos un papel político. Sí, cuando dicen es el árbitro, no, pues tiene que ser la cancha, Así donde esté es. todo bonito, los asientos listos, las puertas abiertas para invitar a votar. Y venimos Pero de ya esta le van gran colgando. desconfianza, pero no podemos cargar con la desconfianza toda la vida, pues. Sí. Entonces, y yo digo, candidatos competitivos que entiendan que nuevas generaciones están decidiendo el voto, que son los jóvenes, que son las mujeres. El domingo, quienes dimos vueltas por el Estado de México, vimos las casillas, no sé si tengan ustedes imágenes, y ojalá podamos contar en algún momento con ese dato, consejero, las mujeres masivamente en las casillas, mujeres y jóvenes están decidiendo la elección. Los candidatos tienen que hablarle a ellos. El discurso no ha cambiado de ningún candidato en ningún partido, y por muy joven o viejo que sea, no cambia. Entonces, ahí la gran lección es no menospreciar a estos movimientos ciudadanos que son parte, por supuesto, y base de las propias instituciones políticas, sino quién las va a avalar, quién las va a fortalecer. Y la política tiene ese sentido, y la democracia es eso, y el que vayamos a votar tiene ese sentido, que nosotros seamos el centro, los ciudadanos, que el país esté en el centro. Entonces, en la perspectiva de todos, un proyecto de nación, y eso es lo que yo creo que queremos escuchar, cuáles son los proyectos que se van a votar en las urnas y que decidamos de la mejor manera y para México, porque en este barco estamos todos. Yo quisiera decirte, Elisa, que el Instituto Electoral del Estado de México trabajó para los ciudadanos, organizó una elección para los ciudadanos, en donde pues cada quien tuvo un papel preponderante, los partidos políticos hacer sus propuestas, el órgano cumplió con organizar una elección, a mi modo de ver, ejemplar, el ciudadano votó en la medida en que quiso ejercer su libertad y quien decidió no ir a votar también es muy respetable. Maestro Jesús Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Maestra Rosario Robles, gracias Elisa, por haber estado aquí con nosotros, qué gusto. Y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta serie de programas para saber y decidir. Hasta pronto.